Ya. Ok, hasta la semana pasada hablamos acerca del acompañamiento, sí, de cómo ser ayuda, cómo ser guías de jóvenes que estén afrontando esta etapa sobre la homosexualidad. Pero esto último fue simplemente el clímax, fue el final, fue lo último que tocamos con respecto a la homosexualidad. Han sido 8 conferencias, ¿sí? Cada una con bastante información, cada una bien amplia. Y la idea, el objetivo de nosotros siempre ha sido que ustedes tengan, en primer lugar, herramientas para defender la fe en momentos en que estamos siendo atacados por todos los flancos posibles. Tener herramientas para saber qué dice la Biblia con respecto a este tema y tener herramientas para ayudar a aquellos que estén afrontando por este problema. Entonces, esta clase va a ser un recordatorio de todo lo que hemos visto, pero van a ser ustedes quienes nos van a estar ayudando, quienes van a estar guiando, por así decirlo, quienes van a estar contestando, quienes van a estar ampliando el panorama de cada uno de los temas que se van a estar tocando. Teniendo eso en cuenta, les dejo a Arley. Todos podemos tener los micrófonos encendidos el día de hoy, ya que esto va a estar siendo un taller, va a estar siendo participativo para cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, por favor, los que puedan tener sus cámaras y micrófonos encendidos, por favor, porque de verdad el día de hoy sí es necesario. Gracias, Kevin. Bueno, buenas noches con todos, hermanos. Dios me los bendiga. Es un gusto poder estar con ustedes nuevamente acá. Qué bendición que hemos llegado a la parte final de estos estudios, de esta conferencia. Como bien Kevin dijo, queremos hoy aprovechar el tiempo para interactuar entre nosotros, para compartir nuestras opiniones y refrescar lo que hemos dado otras veces. Entonces, recordando un poquito, la primera conferencia que tuvimos fue dónde estábamos, dónde estamos y cómo llegamos hasta aquí. La segunda fue la homosexualidad desde un punto de vista científico. Luego estuvimos viendo la homosexualidad desde un punto de vista bíblico. Nuestra cuarta conferencia o estudio fue también que si tenía redención la homosexualidad. Fue un estudio bíblico que estuvimos. La quinta fue que si tenía redención la homosexualidad, segunda parte. La sexta es posible un cambio. Séptima, vimos también que Kevin dio la segunda parte de que sí es posible un cambio. Y hoy queremos dejar más o menos a una especie o algo de taller donde refresquemos lo que hemos aprendido durante este tiempo para así entonces ponerlo en práctica. Amén, hermanos. Una vez más, gracias por acompañarnos siempre. Y bueno, el manual se lo estaremos entregando más tardar la próxima semana, Kevin. Ya este manual les va a servir a ustedes también para presentar, si quieren, estos estudios en sus congregaciones, en sus jóvenes y en aquello que el Señor les ponga, para que tengan material para compartir. Como ya les decía, la primera clase, nosotros estuvimos viendo cómo estaba el contexto actual. O sea, qué era la realidad, cómo estaba la sociedad o cómo está la sociedad en nuestros tiempos. Y estuvimos tocando algunos aspectos de algunos países, leyes que estaban aprobando, leyes que estaban exigiendo algunos gobiernos. Tocamos también el contexto de acá del Ecuador. Y me gustaría, no sé, preguntarle a un hermano si se acuerda cómo se encuentra este tema de la ideología del género
en nuestra sociedad actual. Si algún hermano puede compartir con nosotros, quisiera comentar o qué piensa de este tema. Bueno, ahora recién como se Biden, el nuevo presidente de Estados Unidos, ya entró a la Casa Blanca, por decirlo así, de manera oficial. Sus primeros decretos, creo que fueron unos 18 alrededor de esos, van dirigidos a promover los que serían los derechos reproductivos, el aborto, no solo en Estados Unidos, sino en los países pobres, háblese de Latinoamérica en general, y dentro de todo eso también viene todo lo que es la ideología de género. Entonces, una de las prioridades, y que ya lo ha hecho evidente, de su nuevo gobierno, es presionar para que en el resto de países como nosotros se aprueben estas leyes. Entonces, el panorama es que a un nivel político es, hay una presión de organismos gubernamentales, de la ONU, de la OMS, de la Planned Parenthood de Estados Unidos ahora con Biden, y hay una presión también a nivel cultural desde hace muchísimo tiempo que se ha dado con lo que es el feminismo, desde hace muchísimo tiempo. Como podemos hablar de la segunda ola del feminismo desde ahí, desde los años 60, todo lo que consumimos de cultura, de películas, música, arte, videojuegos, todo va hacia la idea de estos supuestos derechos, y, y nuestros niños, nuestros hijos, los jovencitos que están creciendo, van creyendo todo eso, se les va inculcando todo eso. En Cuenca hace como 4 años, por ejemplo, firmado por el alcalde de Cuenca, se les estaba enseñando a niños de jardín, de infantes, que es un drag queen, que es una drama queen, ese tipo de cosas. Entonces, conforme avance esto y conforme se vayan dando esto, desde la educación, desde la academia, desde la cultura, desde la política, todo esto es como atacar de diferentes flancos, y los jóvenes, los niños, todos los que están creciendo, que si tienen Netflix, si tienen acceso a Internet, van a, van a crecer pensando de esta manera. Entonces, más o menos ese es el panorama en el que estamos ahorita. Sí, hermanito. Bueno, el tema con los niños sí es serio. Sabemos que, bueno, según la ONU existen 112 géneros y esto ha ido llegando hasta los colegios, no solamente, bueno, en la mayoría de todos los países a nivel mundial. Entonces, es algo que está confundiendo a muchos niños. El género es algo que le van a enseñar desde preescolar, o les enseñan algunos ya en algunos países que se desaparecen, que ellos van a hacer lo que quieran ser. Entonces, vemos que la ideología de género es algo que sí es serio y que está tocando la puerta de nuestras casas, aunque creamos que no es así. Pero sí es algo que debemos tener cuidado y tener siempre las herramientas necesarias para poder presentar una buena apología de estos temas. Entonces, no sé si otro hermano quiera dar su opinión. O le doy paso a Kevin con la otra. No, vamos a dejar que otra persona más, no sé, nuestro hermano Pablo Ron, con respecto a esta pregunta que está allí que está en el PowerPoint. ¿Cómo se encuentra nuestra sociedad referente al tema de la homosexualidad? Sí, hablando de la sociedad internacional y hablando específicamente también de la sociedad ecuatoriana. ¿Qué cree usted, según lo que hemos estudiado y también según lo que se ve día a día, eh, de la ideología de género en nuestro contexto? ¿Sí? ¿Cómo se encuentra nuestra sociedad referente al tema de la ideología de género?
Hermano Pablo Ron. Buenas noches, mi hermano. Respecto a la pregunta, estos temas o esta ideología ha ido avanzando y a pasos agigantados a lo largo de la historia, pero últimamente nos hemos visto influenciados porque ya vamos adoptando, ¿no? De Europa y ha habido a Sudamérica, está en Chile, está en Argentina y vemos que va subiendo. Entonces la preocupación es de que nuestra sociedad es muy frágil porque no tiene valores morales, eh, sobre todo el desconocimiento de Dios que nos da valores morales, nos puede ayudar a enfrentar lo que viene. Pero si no tenemos, no tenemos la mínima, eh, eh, el mínimo conocimiento de Dios y de lo que Él mismo a su tiempo fue guardando hasta llegar a estos tiempos actuales, va a ser bien difícil si nosotros como cristianos no nos movemos, dueños de la verdad escrita que Dios dejó para las generaciones que Él vivió, las generaciones de antes y esta nueva generación. Entonces nos vemos muy vulnerables si nosotros aceptamos lo que el hombre ha impuesto por ley y nos hemos olvidado de los preceptos de Dios. Ok, Y hermano. así es. Sí, Claro. Ok, hermano, muchas gracias. Es que se me había salido del Zoom. Muchas gracias, hermano Pablo. Sí, es interesante que comprendamos esto acerca de la realidad de la sociedad actual, ¿sí? Lamentablemente, la mayoría, hermanos, la mayoría de los cristianos están viendo esto como algo simple, como algo que va a pasar, como algo que es una cosa más que ocurre en nuestra sociedad. Y ciertamente en parte es verdad, pero en parte esta cosa más que ocurre en la sociedad no solo afecta a la sociedad en general, sino que afecta a nuestras iglesias. Lamentablemente, en la mayoría del sistema educativo del Ecuador, me imagino que de Dominicana, me imagino que de cada uno de los países, el sistema en su mayoría educativo es público, ¿sí? Y al sistema público se le injerta la enseñanza que en este caso la ONU, la OMS, la UNICEF promuevan. Es decir, aunque usted esté claro que la ideología de género no tiene fundamento científico, aunque usted esté claro que la ideología de género no tiene nada de bueno, usted va a darse cuenta que se lo van a meter en las escuelas a sus niños, se lo van a meter en los colegios a sus niños, se lo van a meter en los liceos a sus niños. Entonces, aunque creamos que esto no nos afecta, afecta a nuestros hijos, afecta a nuestros hermanos en Cristo. Muchas personas no comprenden lo que quizás ustedes como líderes comprendan, lo que nosotros como líderes comprendamos, y van a creer que esto es algo más que la ideología de género es verdad o tantas cosas, porque con distintos argumentos se intenta demostrar que esto es real. Entonces, es necesario que nos preocupemos, no por el rumbo que está tomando el mundo, porque el mundo está apartado de Dios, sino por el rumbo que estamos teniendo nosotros con este cambio que tiene el mundo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿De qué manera estamos aportando nosotros a la sociedad? Entonces, teniendo eso en cuenta, pasamos a la segunda pregunta, que era, ¿cree que la ideología de género puede influenciar la educación escolar de nuestros hijos? Bueno, ya hice un spoiler y esa pregunta se la dejo a nuestro hermano Pedro Suatunce. Muy buenas noches, estimado hermano, y todos los hermanos que están asistiendo a esta conferencia última, digamos. Y parece que ya la respuesta dio el hermano que me precedió en la palabra, pero podemos ampliar un poco más, ¿no? Porque ya se habló de cómo la forma de introducir estas ideas de que todo es bueno, todo es normal. Imagínese que estas ideas lo imparten desde muy tempranas edades y eso es algo
bastante preocupante porque está comprobado que los niños tienen la parte cerebral muy capaz de retener, grabar y crear canales de pensamiento justamente en las edades desde que nace hasta más o menos 5 o 6 años. Imagínense acá un niñito de 4 o 3 años que van incluso a los centros de estudio actualmente, le introducen esas ideas de que todo es bueno, pueden hacer lo que quieran, y especialmente en esto, ¿no? De la orientación sexual. Entonces, realmente va a ser una sociedad confusa, ¿no? Ya no van a respetar los principios con los que el creador los hizo al comienzo. Y ahí queda nuestra tarea como padres, inculcar en nuestros jóvenes, en nuestros hijos, y ellos también para que a su vez repliquen en los hijos de ellos. Porque de lo contrario, si nos dejamos envolver de esas ideas, si no tenemos la convicción suficiente como para decir, esto es distinto a lo que dice la Biblia y lo que acá dice, porque como están casi ya la mayoría, digamos, ¿no? Y usted sabe que creyentes no hay muchos en todas las ciudades y cantones. Entonces, los hijos de los cristianos que acuden a los centros de estudio son minoritarios y la mayoría son del grupo católico. Sin faltar el respeto a los católicos, a ellos no les importa nada porque están, como decir, en algo de moda que se llama el ecumenismo también, que ellos tratan de llegar a un acuerdo con todos los grupos. Entonces esto se vuelve bastante complicado y la responsabilidad es de cada familia cristiana y como líderes también dar este tipo de, de enseñanza a los padres de familia cristianos que asisten. Y nosotros también tenemos, como decir, para poder luchar, ¿no? Especialmente con los niños que asisten a las escuelas dominicales, es la oportunidad de aclarar con nuestra convicción, con nuestra fe que tenemos, de que lo que enseña en la escuela simplemente es una idea humana nada más, así como se ha luchado, digamos, con tal vez me salgo un poco del tema, pero con esto de la teoría de la evolución, ¿no? Porque en los niños usted sabe que hasta no, pero los jóvenes actualmente ya no creen tanto en eso, porque en realidad, como es teoría, como dice su palabra, y no es verificable, no se puede comprobar, pero a pesar de eso, como está en el currículum de la de enseñanza, los profesores lo comparten, ¿no? Entonces, igual va a ocurrir con esto, que van a enseñar, así como la teoría de la evolución, como algo válido, que eso debería ser la norma. Entonces, ahí debemos de, yo creo que cada, cada familia debe de tratar de orientar a sus hijos para que no se pierdan en estas ideas que, bueno, ahí también discuten desde el punto de vista político, que uno dicen que son los de la izquierda que fomentan, otros dicen los de la derecha, en fin, ¿no? Eso, a la final el mundo está muy convulsionado. Es mi opinión, estimado hermano. Gracias, hermano Pedro. Antes de darle el paso a Gerardo, para que responda la pregunta y también si va a contar algo más, pues ahí le da de una vez. Eh, no quiero sonar ecuménico, pero los que más están aportando, hablando del ámbito religioso en contra de la ideología de género, son los católicos. Hablando de los católicos, los feligreses. Sabemos que la postura de los altos mandos es muy distinta a la de los feligreses, pero muchos de los materiales que existen que hablan de estos temas es de los católicos. Lamentablemente ellos hacen, lamentable, afortunado, no sé cómo decirlo, hacen más trabajo que incluso la Iglesia de Cristo en cuanto a estos temas. Entonces, sí, sí, sí es un punto importante que debemos entender allí. De lo demás, hermano, es verdad, lamentablemente usted va a buscar un colegio acá y la mayoría son públicos y si encuentra uno cristiano, pues es cariñoso. Allá en Ambato teníamos una hermana que estudiaba en un colegio evangélico, ¿era Gerardo? Y era muy caro. Le damos pase una vez a Gerardo. Dale, un saludo para cada uno de ustedes, queridos hermanos. Eh, yo, por ejemplo, veo las expectativas en cuanto a este tema de la ideología de género y todo eso. Yo la veo mucho más complicada.
y más aún en estos últimos meses, en estas últimas semanas me he dado el trabajito de poder ver un poco más. Y el tema no es solamente que están poniendo la idea al costado de lo que dice la Biblia, ¿no? O sea, bueno, fuera de que sea ese el sentido. Bueno, vamos a decir que la Biblia dice eso, pero no, la realidad dice otra cosa. Bueno, fuera que solamente sea eso, que planteen una segunda posibilidad, por decirlo de alguna manera. El tema es, eh, esto lo quieren imponer, es el tema, y es un tema súper, súper, súper agresivo. Entonces, para responder un poquito la primera y la segunda, ¿no? Yo no sé realmente cómo poder, cómo deberíamos empezar a trabajar, porque ese es un punto en que o lo aceptas o te van a tachar de una manera, pero de la peor, o sea, eres retrógrada, primitivo y todo lo que ellos te quieran decir, simplemente ¿por qué? Porque no aceptas la perspectiva que ellos quieren imponer. Ahora, y eso mismo, o sea, si de por sí nomás en las personas adultas ese tipo de influencia puede generar que muchas personas por tratar de no verse calificados de esa manera terminen cediendo ante estas perspectivas, imagínense ustedes lo que puede suceder en la mente de los niños. Es decir, no solamente, como le digo, o sea, va a ser, como comentaba un poquito el hermano, acerca del tema de la teoría de la evolución, ¿no? Del Big Bang y todo eso. No, eso lo muestran simplemente. En cambio, esto de aquí lo imponen. Y pobre de aquel que no piense igual. Ahora, imagínense semejante presión en la mente de unos niños. Entonces, yo veo en ese sentido, espero equivocarme, pero yo lo veo bastante, bastante complicado porque no solamente es del aspecto psicológico, aspecto médico, político, o sea, por todos lados quieren hacer que todos los seres humanos acepten justamente esto, ¿no? Entonces, trabajo duro, y en este caso creo que tenemos que empezar a prepararnos a que nos digan lo que nos tengan que decir. Si nos dicen primitivo, bueno, pues, somos trogloditas, seremos trogloditas, pues no importa, porque de alguna manera creo que hacia ese sentido vamos, ¿no? Dale, Kevin, eso era. Gracias. Antes de darle paso a Arley, que tiene la siguiente pregunta, sí, realmente esta agenda no es una agenda que te presentan la opción de aceptar o no aceptar la ideología de género, es una agenda impositiva, ¿sí? Llegan a los países, se impone esto y pues usted no tiene la opción de creerlo o no. Ejemplo, está en ciertos estados de Canadá y Estados Unidos, un hombre que es hombre biológico, pero es trans, si su jefe o a una persona no lo llama por el pronombre que él adquirió, que en este caso es ella, puede ir preso por ser transfóbico. Entonces, algo impuesto porque a nadie le preguntaron si yo quería aceptar esa ley o no. Esa ley fue impuesta en el Código Civil o Código Penal de cada país. Entonces, como dice Gerardo, es una cuestión impuesta. Yo creo que una manera de solucionarle ya temprano en las escuelas, en los colegios ponen a los niños a hacer ensayos desde pequeños, a aprender lo que es un ensayo y a investigar cosas. Yo creo que también desde pequeños ya enseñarle temas un poco más amplios a los niños. A veces la escuela dominical, y no la estoy criticando, pero se queda mucho en el dibujito, se queda mucho en cosas sencillas y no avanzan a temas amplios cuando estos niños ya están viendo teoría de la evolución o están viendo biología o están viendo química en sus escuelas. Entonces, quizás las iglesias también deban aumentar su pensum educativo desde pequeño. Entonces, le doy paso a Arley. Bueno, sí, bueno, la realidad es que estamos hablando de ideología de género, pero no sé si comprendemos la magnitud del monstruo que se nos viene arriba o que viene. Les cuento que un pastor, un misionero en Alemania, es de una iglesia evangélica. Él en su prédica dominical él dijo que la homosexualidad era pecado, como dice la Biblia, como sabemos, como hemos estudiado ya. Bueno, este pastor fue multado con 6.000 euros, creo que fue de multa, y no podía predicar durante 6 meses. ¿Dónde es lo triste? Que lo que le prohibieron predicar 6 meses fueron los líderes de las iglesias, de la misma iglesia que él estaba. Estos líderes le enviaron una carta al gobierno pidiéndole disculpas por la prédica que había
pues, dado este pastor, y le mandaron una carta pidiendo disculpas y sancionando al predicador por comentar esto, que la homosexualidad es pecado porque la comunidad homosexual LGTBI se quejó. Entonces, aquí también podemos meditar qué vamos a hacer nosotros cuando de verdad nos llegue, porque sí va a llegar. ¿Estaremos firmes o haremos como estos supuestamente líderes o defensores de la palabra? Bueno, hermanos, la próxima pregunta es ¿cómo ha llegado la sociedad a este punto? Este tema, para refrescarle la mente, Kevin lo dio. Si se acuerdan, en la primera exposición que él habló sobre la caída de la URSS y cómo era el implemento o cómo se manejaba la nueva izquierda a partir de un tiempo para acá. Yo, mientras estudiaba este tema, les cuento una anécdota o una vivencia mía. Cuando yo era pequeño, recuerdo que en Cuba, por ejemplo, la persona que era homosexual, esa persona no era nadie en la sociedad. El gobierno eran discriminados, no tenían derecho a nada, ni a estudiar ni nada prácticamente. Estudiaban, pero lo miraban mal, o sea, no llegaban a los puestos, por ejemplo, de dirigente y esto, porque simplemente tenían esta condición. Y gracias a Dios fui a este diciembre, ahora a fin de año, a visitar a la familia. Y es increíble cómo ha cambiado la forma de operar de estos sistemas. Lo que yo veía antes, ahora tienen a la comunidad homosexual como reyes, prácticamente se puede decir. No se les pueden discriminar, no se les pueden decir, mirar mal, por ejemplo, porque te pueden acusar. Tienen sus espacios, tienen sus discotecas, tienen sus plazas. Entonces vemos que cómo hemos llegado hasta acá, que es algo que el sistema de izquierda viene implementando. Las ideas de lucha de clase ya no funcionan más. El proletariado no estaba interesado en cambiar el mundo, sino en cambiar el televisor. Pero que ya eso cambió. Ahora la política principal y la lucha está en la mente de las personas o en las comunidades de estas comunidades LGBT. Estudiamos también que existieron 3 olas de feminismo. Claro, todo empezó de lo más bien, el derecho a la mujer, por supuesto, no estamos en contra de eso, y la igualdad de la mujer con el hombre, pero se ha ido ya distorsionando. Hoy día el feminismo, ¿qué es lo que es? Es la guerra entre el hombre y la mujer. Muerte al macho, muerte al patriarcado. Entonces, es algo que nos ponemos a analizar y qué es lo que está peligrando realmente. Si vemos en el fondo, está peligrando la familia, porque estas ideologías lo primero que atacan es la familia desde el seno. Entonces pensamos que vemos nuestra sociedad como está y cómo ha llegado hasta aquí, y decimos, a lo mejor decimos, bueno, eso está pasando por allá, aquí no llega, pero sí va a llegar, hermanos. Y decimos muchas veces que hay terrorismo, que hay bombas, que hay lo otro, pero ¿qué más terrorismo cuando hay miles de millones de muertes por aborto? ¿Qué más terrorismo cuando hay miles de enseñanzas y criando a los niños de pequeños, y la familia es la que está sufriendo todo? Por eso el hermano preguntaba aquí en el chat de Carlos, o preguntaba o él comentaba, no sé bien, Carlos, pero él decía que cómo la iglesia debería hacer una propuesta de cambio en este tema. Creo que deberíamos todos reflexionar en este punto. Es muy interesante estas palabras, hermano. Creo que sí, la iglesia debe responder o mantenerse firme, y creo que sí debe existir más colegios cristianos que no se dejen influenciar tanto por ¿cómo se llama? Por la política y por estas ideologías. Entonces, hermano, la pregunta es que ¿cómo hemos llegado hasta aquí? No sé si alguno se acuerda de esto que hablamos sobre las ideologías, sobre las olas de feminismo. Si quiere aportar algún hermano. Yo quería decir una cosilla que se me había pasado, y era que quizás no estamos viendo la magnitud del problema. El problema no es solo que se le va a enseñar de forma diferente a nuestros hijos. Siempre vamos a vivir en un mundo así que se le va a enseñar de forma diferente.
el mundo tiene valores diferentes, las escuelas van a enseñar valores diferentes y demás, pero algo interesante del primer siglo es que no hizo la persecución contra los cristianos. No se dijo, los estamos persiguiendo y los estamos matando desde el Estado porque son porque son cristianos. No, oficialmente no se les persiguió por eso, se les persiguió por haber quemado, por ejemplo, la ciudad de Roma, se les persiguió por crear atentados contra el Estado de Roma, y es exactamente lo que se pretende hacer hoy. Ese es el discurso. Los cristianos son los malos. ¿Por qué? Porque son antiderecho, porque no están a favor del derecho del aborto. Si es que se impone como ley el aborto, si es que se pone como ley el matrimonio igualitario, ¿quiénes van a ser los malos? ¿Y quiénes van a ser los criminales? Vamos a ser nosotros, porque si con nuestros impuestos vamos a tener que sustentar un aborto. Yo creo que eso sería terrible, ¿no? ¿Quién quisiera ser parte cómplice de que maten a un bebé? Y supongamos que nos negamos. Entonces nos estamos negando a un derecho, nos estamos negando a algo legal, por tanto somos criminales, por tanto pueden meternos a la cárcel. Y esto parece muy como de ciencia ficción, pero recientemente vi una noticia, hoy día, no le alcanzo a dar bien el dato, pero habían elegido una pareja lesbiana para que sean quienes dirijan una iglesia evangélica en Estados Unidos, o sea, desde el Estado, me refiero. En otros lugares, igual como Noruega, tienen prohibido, por ejemplo, hablar de que la homosexualidad es pecado. ¿Cómo podemos evangelizar si está prohibido? Y si lo hacemos, entonces somos criminales. Y lo que a menudo sucede en Europa, tarda como unos cuantos años hasta que suceda acá. Y la forma en la que hemos llegado es que todo ha sido a través de la cultura y todo ha sido a través de pasos lentos de grandes corporaciones gubernamentales y que se impone. Ese es el problema. Ya, gracias, Isra. Así es. Bueno, también si no me equivoco, la ministra de Salud Mental o algo así, bueno, la ministra, en realidad es un ministro, que colocó Biden es una persona trans. Entonces, ¿quién va a decidir quién es loco y quién no es loco en Estados Unidos? Pues ya ahí se podrán ver las cosas. La siguiente pregunta para el hermano Edwin Sintaxi. Edwin Sintaxi. ¿La homosexualidad es una condición innata? ¿Por qué sí o por qué no? Buenas noches, hermanos. La sociedad, bueno, como ustedes nos dieron las pautas acerca de este tema, la sociedad trataba de defender que era de forma innata. O sea, buscaban argumentos, incluso sin aportar científicamente. Trataban ¿cómo es?, de validar su postura. Y siempre ha sido esa la lucha entre, digamos, bueno, en este momento, solo hablando desde el punto de vista de la ideología de género, es que ha ido avanzando porque la iglesia creo que ha sido un poco permisiva también, pero realmente no es innata porque hay el otro punto de vista, incluso científico, que ustedes nos mostraron donde no cabía esa teoría o esa postura ideológica. Así es, hermano Edwin, muchas gracias. Sí, esta es parte de la teoría de la gran mentira o la gran conspiración, que es parte del comunismo, que dice que una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad. Usted básicamente se acerca a cualquier persona y le dice que la homosexualidad no es algo innato y lo tachan de loco, lo tachan de, bueno, de homofóbico y tanta cosa, cuando realmente no es algo innato. O sea, está demostrado por científicos, tanto, vamos a decirle cristianos o no cristianos, incluso científicos homosexuales. Entonces, el punto es que la teoría de la gran mentira ha hecho tanto eco que el loco es el que dice la verdad o el que está equivocado es el que dice la verdad. Entonces, para la mayoría,
se va a sorprender cuando usted con argumentos científicos le demuestre que la homosexualidad no es una cuestión innata. Pero, lamentablemente, como la misma iglesia tampoco se ha colocado a investigar estos temas, cuando un homosexual le dice, yo nací así, el hermano de la iglesia no sabe cómo responderle porque realmente él tampoco sabe si nació así o si no nació así. Entonces, por eso es que debemos también prepararnos en cuanto a esto. Entonces, ahora la pregunta para nuestro hermano Mario, ¿sí? Está acá. Ajá. ¿Recuerda algunas de de las ramas de la ciencia que desmitifican a la homosexualidad como condición innata? ¿Qué quiere decir esto? ¿Recuerda alguna de las ramas de la ciencia que niega que la homosexualidad sea algo de nacimiento? No tiene que decirlas todas, solo si recuerda a algunas, aunque sea una, dos, tres. Hermano Mario Quispe. ¿Cómo están, hermanos? Muy buenas noches. Recordar, no me acuerdo, hermano. Soy sincero. Pero así como acabamos de explicar, o sea, escuchar, ¿no? Ha habido momentos que, como la ciencia y a veces nosotros mismos, o como personas, nos dejamos llevar a veces más es por la ciencia, pero no por ¿cómo decir? Bíblicamente. Entonces, creo que a veces, como dicen, la ciencia quiere ganar. Entonces, pero nosotros como cristianos, yo creo que debemos enfocarnos más en estas clases y tratar de aprender más para poder luchar, porque esto es una lucha diaria de cada uno de nosotros, por nuestros jóvenes, por los niños que vienen. Entonces, yo creo que debemos seguir luchando y no bajar los brazos. Nosotros a veces como líderes tendríamos que más enfocarnos en lo bíblico y también sí está bien con la ciencia y todo eso, pero a veces más nos basamos a la ciencia o ya porque chuta se inventaron muchas cosas y nos hemos dado la vuelta en eso mismo, hermano. Ya, mi hermano, amén. Amén. Y vamos a darle paso a Luker. Luker, ¿recuerdas alguna de las ramas de la ciencia, sí, que desmitifican a la homosexualidad como una condición innata? Bueno, hablamos de lo que fue la parte de la biología, si mal no recuerdo, por lo que fue la testosterona, diciendo que el hecho de que la persona, el hombre homosexual en este caso, produzca más estrógeno que testosterona, no lo hace homosexual. Esa es la que más me acuerdo. Todo la lo parte que ellos biológica. digan, oíganlo y hagan, porque no está malo que Ok, hablamos de estas ramas, ¿sí? La genética, la embriología, endocrinología, neurociencia, psicología, psiquiatría, estadística, y obviamente la biología ingresa ahí mismo en la genética, la embriología, endocrinología. Estas son las ramas de la ciencia que le estuvimos exponiendo, perdón, que le estuvimos exponiendo, en las que se desmitifican o en las que se niega que la homosexualidad sea una condición innata. Realmente el mundo es el que ha hecho esta guerra entre la ciencia y la religión, o entre la ciencia y Dios. Es lamentable, pero les pregunto a ustedes, ¿quién creó la matemática, la física, la química, la biología? ¿No fue Dios? Entonces no es posible que la ciencia vaya en contra de Dios. Los científicos pueden ir en contra de Dios y pueden postular tantas teorías en contra de Dios, pero realmente ninguna ciencia va a ir en contra de Dios. Entonces siempre nosotros debemos ser ese ente, ¿sí? La sabiduría de Dios va más allá de la sabiduría de este mundo, pero toda ciencia proviene de Dios. Entonces recordemos eso, que si vamos a defender a Dios con la ciencia, esa ciencia proviene de Dios mismo. Es una apología, que fue lo que hicieron los apóstoles, fue lo que hicieron los profetas, es una apología a favor de Dios. La siguiente pregunta, Arley.
¿Tienes tú las diapositivas? Sí, ya estoy compartiendo. Perdón. Ya. Ya. Bueno, la siguiente pregunta es que, ¿qué enseña la Biblia con respecto a la homosexualidad? Este estudio, ¿se acuerdan que lo dimos que iba en contra de los principios? Entonces no sé si algún hermano se acuerde qué enseñaba la Biblia. Vimos algunos versículos que eran claves en el Antiguo Testamento. Estuvimos también estudiando unos versículos también en el Nuevo Testamento. Hicimos una teología completa de lo que es la palabra de Dios y el conocimiento de Dios. Entonces, no sé si el hermano Daniel, no sé si ha participado. ¿Está ahí, hermano? Hermano Daniel. Entonces, Hermano. Sí, estábamos comentando y haciendo la pregunta ¿qué enseña la Biblia con respecto al tema de la homosexualidad? sí recuerdo un poco, hermano. Ha habido prueba hoy día. Verá, bueno, si no estoy mal, toparon el texto de Romanos capítulo 1, que habla acerca de de los cambios que hicieron la humanidad, ¿no? Y por eso el juicio de Dios y los entregó a pasiones contra la naturaleza. Y tal vez también el texto de 1 de Corintios capítulo 6, donde dice, y esto eran algunos de ustedes, y menciona, bueno, que entre las personas que fueron redimidas por el Señor habían personas que estaban o luchaban con este tipo de pecado. Y también recuerdo, o parece que recuerdo, que textos en el Antiguo Testamento, como en el libro de Levítico, también se toparon. Hasta ahí llega mi memoria, creo. Sí, bien, hermano, está bien. Sí, vimos todo como la palabra de Dios decía que era abominación, y en Corintios también como el apóstol Pablo nos refleja, nos da otra visión, nos dice que el evangelio de Cristo tiene poder para sanar todo tipo de pecado. Sí, Kevin. Ok, la siguiente pregunta para nuestro hermano José Mañón, de allá de Dominicana. ¿Cree que la homosexualidad tiene redención? ¿Por qué lo crees? Sí, hermano, repita la pregunta. ¿Crees que la homosexualidad tiene redención y por qué lo crees? Si lo crees. Si ¿Tiene no. redención la homosexualidad? Uh-huh. No, para mí no tiene redención. Te formulo mejor la pregunta. ¿Crees que una persona que haya sido homosexual puede ser redimida por el Señor? Amén, claro, ahí sí. Ahora sí. No, claro que sí. ¿Por Yo qué? conozco, claro que sí. No, yo conozco personas que realmente tuvieron esa condición, sin embargo, hoy son cristianos, fielmente cristianos que les reciben al Señor. Es decir, porque es que realmente la homosexualidad es algo que se aprende, es algo aprendido. Se ha estudiado, como ustedes han dicho, realmente científicamente hablando, de que eso es aprendido. Eso no es algo que usted nace, como muchos lo dicen, es algo que se aprende. Entonces, ¿qué pasa? Si uno como se aprende, se desaprende. Si hay gente que realmente decide cambiar esa conducta, ¿entiendes? Que realmente no es agradable, tanto primeramente a Dios, como realmente a muchas personas, sí. Esta condición realmente uno respeta, ¿verdad? Quien asume serlo, pero realmente algo que no agrada, no edifica. Pero sí, realmente sí, claro que sí. Pueden cambiar, claro que sí. Gracias, José. Sí, bueno, básicamente este es el basamento de toda nuestra tesis, de Darley y mi persona. Si tiene redención o no tiene redención la homosexualidad. Es decir, si una persona que haya sido homosexual puede ser o no puede ser redimida, y nos basamos en el texto que nuestro hermano Daniel Arpi
comentó hace rato, 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, en el que dice que, bueno, el versículo 9 dice que ni los homosexuales, ni los afeminados, ni los adúlteros, ni los avaros, ni los fornicarios entrarán al reino de los cielos. Sin embargo, el versículo 11, como pueden recordar, dice que estos eran algunos de ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Que entre los cristianos que estaban en Corinto, entre los cristianos corintios, había personas que fueron en un pasado homosexuales. Es decir, que Dios había redimido a personas homosexuales. Y hoy en día hay suficiente evidencia de personas que han dejado la homosexualidad y han pasado a vivir una vida dedicada a Dios. El problema es que lamentablemente todos aquí somos de la Iglesia de Cristo y nos hemos dado cuenta que en la Iglesia de Cristo es muy raro ver a un ex homosexual. ¿Por qué? Lamentablemente hemos colocado como a la homosexualidad como un pecado especial, un pecado que no tiene redención. Señalamos a los homosexuales más que a un ladrón, incluso más que un asesino, se señala más a las personas homosexuales y no se le muestra que puedan tener redención. Entonces, la tesis de la que hemos hablado durante todo este tiempo es esto: la homosexualidad puede ser redimida si la persona decide buscar de Dios. Como dijiste tú, José, la homosexualidad es algo aprendido, muchas veces no conscientemente, y es lo que vamos a estar tocando más adelante, pero en sí es algo aprendido, es una decisión tomada, no es una condición innata, como ya se ha tocado en distintas exposiciones. Sigamos con la siguiente pregunta. Arley. Creo que esta pregunta nos sirve a todos. ¿Por qué los líderes cristianos debemos ser consejeros? Creo que ya todos hemos participado, entonces no sé si algún hermano ya voluntariamente en la prueba quiera responder esta pregunta. ¿Por qué los líderes cristianos debemos ser consejeros? O sea, ¿por qué es importante la consejería para nosotros como líderes cristianos? No sé si el hermano, bueno, Giovanni, no sé, Giovanni sí está en condiciones de responder o todavía estaba manejando. Bueno, hermano, yo le podría contestar de pronto. Igual. Sí, Edwin. Como usted habla de la consejería, o sea, el consejero lo que trata es de encaminar un determinado comportamiento o tratar de llevar algo de corrección a un tipo de comportamiento. Entonces, no solo hablando desde el punto de vista homosexual o que estamos viendo en este momento, pero la consejería le lleva a dar solución, a que esa persona encuentre la solución a su problema. Entonces, creo que esa sería básicamente el trabajo del consejero, guiar a que la persona que sufre determinado problema pueda llegar a superarlo. Amén, hermano. Claro, y como líderes de jóvenes que somos, entonces nuestra misión es guiar a estos jóvenes a la verdad. Creo que el hermano Mario quería comentar algo. Que lo vi que abrió su micrófono. Sí, hermano. Respecto a la pregunta, nosotros como líderes deberíamos, como hermano acabo de decir, deberíamos más que todo tomar más atención a las personas que tienen, ¿cómo decir? Diferente comportamiento sería, ¿verdad? O también desde niñez, o sea, se puede visibilizar eso, ¿no? La diferencia entre una persona normal y una persona que tal vez va buscando estos aspectos de la homosexualidad, digamos, ¿no? Porque a veces uno no se sabe, como dicen, cuando son niños es muy difícil y después vaya gustándole diferentes cosas, o sea, como decir, no jugar con el balón, sino más con las muñecas o así, diferentes esas cosas.
Entonces, como nosotros, como líderes, estamos al alcance de sí, de poder aconsejarles, de tratar de enseñar una cosa y la otra, y lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Eso, en mi punto de vista, hermanos. Ok. Vamos con la siguiente pregunta para nuestro hermano Carlos Cruz. ¿Recuerdas alguno de los factores predisponentes para la homosexualidad? Esto, mi hermano, Mano A. cuénteme con la pregunta. ¿Recuerdas alguno de los factores predisponentes para que una persona se haga homosexual? Bueno, entre ellos, hermanos, si no me falla la memoria, bueno, el factor social, que sería el más ponderante de ellos, puesto que dentro digamos, dentro del hogar se pueden dar algunas situaciones, tanto de ya uno de los padres o de situaciones que puedan provocar en los menores, todo, ¿no? En ese crecimiento, una situación de despego. Entonces ellos van creciendo con ese tipo de situaciones, o incluso miembros de la familia, pues que hayan intentado abusar de menores también. Entonces esos creo que son siempre los más latentes ahí, y entonces, más o menos ligado a la pregunta anterior, llevado el tema de la consejería. Por eso es que nosotros tenemos que estar muy, muy pendientes primero del tema familia, para después trabajarlo de manera general, digamos, con otras personas. Eso sería lo más importante, mi hermano, si es que no me falla la memoria, discúlpeme si hay algún otro factor que se me escapa. Tranquilo. En realidad hice trampa en esta pregunta porque el hermano Carlos es psicólogo, así que así no se la supe iba a responder. Ok. Algunos de los factores, sí, los que dijo el hermano, herencia, temperamento también se le pueden sumar, heridas emocionales, heridas homoemocionales, conflictos con los hermanos, heridas relacionadas con la propia imagen, abusos sexuales, heridas sociales, heridas culturales, otros factores, y esto lleva a, como dijo el hermano Carlos, a que haya un desapego entre la figura que representa el sexo, en este caso, si es niño con su padre, si es niña con su madre, ¿sí? La última pregunta, hermano Giovanni, está allí para lanzársela a usted. La última pregunta acá es, ¿cómo podemos ayudar? ¿De qué manera podemos ayudar nosotros a, a jóvenes, a chicos que estén afrontando por esta situación? Hermano Giovanni. Hermano, la podríamos armar entre todos, considero, ¿no? Creo que Ya, sería importante aportar todo. ya, Bueno, perfecto. la primera que yo tengo en mente, es el prejuicio, o es el tema de la estigmatización. Empezar desde ahí para poder dar ese primer paso de apoyo. Ya, perfecto. ¿Alguien más? Rosario, hermano Pablo, Gerardo, Luker, Pedro, Isra. Bueno, yo podría decir, lo primero y lo fundamental es la relación y la intimidad que tengamos con Dios. Porque así nosotros tengamos todas las herramientas y toda la capacidad intelectual, nosotros no vamos a cambiar a nadie. Nosotros más bien vamos en este caso, este tipo de talleres y todo ese tipo de charlas que hemos tenido, lo que hacen es ser instrumentos de Dios para, de alguna manera, capacitarnos a nosotros. Pero a la final es el que va a hacer la obra, por decirlo de alguna manera, el que va realmente a tocar la mente y el corazón de la persona va a ser Dios. Entonces, creo que sería el aspecto espiritual de nosotros, que sería fundamental eso, ¿no?
Amén. Por eso dijimos ayudar y no cambiar. ¿Alguien más? La hermana Rosario dice conocer su problema, escucharlo. ¿Qué más? No todos a la vez porque se cruzan los micrófonos, ¿vieron? Yo creo que una de las cosas que igual ya lo dijeron, que es saber escuchar también, porque mm, es como el ejemplo que tú nos diste en una ocasión de la carta de un muchacho homosexual, que lastimosamente habría que reconocerlo, nosotros no nos dimos cuenta. O sea, leímos, escuchamos, ya está. Pero al final no nos dimos cuenta que el muchacho estaba hablando que en serio no quería vivir así, como homosexual, que estaba luchando, pero al final no nos dimos cuenta que dentro de todo lo que decía es que también estaba sufriendo abusos sexuales también. Entonces, eso es primordial, saber escuchar, saber de dónde viene. Creo que si Dios toca también el corazón de esa persona, obviamente la parte espiritual, creo yo, una de las partes que quizás como Iglesia de Cristo tendemos a faltar, es que somos muy doctrinales. O sea, no sabemos de memoria la Biblia, sabemos que está aquí, sabemos que está acá, el versículo, el capítulo, pero a veces, no sé, desde mi perspectiva yo me doy cuenta, como ya se ha dicho aquí, en la Iglesia de Cristo no pasa mucho que hay un homosexual que dejó de ser homosexual. Pasa en otras iglesias y creo que muchas de las veces es porque las personas homosexuales, creo que se había hablado, tienden a ser un poco más, no sé si emocionales, sobre todo los hombres, en el sentido de que son el hombre ya no deportista, sino el artista, entonces viene una parte más sensible en eso y falta este lado, digamos, emocional también. Amarás a Dios con toda la mente, pero también con el corazón, eso implica también sentimiento. Y están estas dos cosas. Yo creo que también tener en cuenta esta parte de apoyo, de ayudarle a cargar la cruz también y saber la fuente también, porque si no entendemos de dónde vino en su infancia, en su adolescencia, de dónde vino todo, porque es una persona homosexual en el día de hoy, entonces quizás no vamos a poder ayudar y aportar de la mejor manera. Entonces la raíz sería, ¿no? Conocer la raíz del problema. Amén. Sí, el problema muchas veces es la copa del árbol y hay que buscar la raíz de ese árbol. Bueno, como decía Gerardo, una de las cosas más importantes es estar consagrados al Señor nosotros. O sea, si queremos ayudar a alguien a ver a Dios, nosotros tenemos que estar viendo a Dios realmente. Bueno, les comenté anteriormente que había un chico que iba a participar en esta conferencia con nosotros y este chico al parecer estaba en pecado, no de homosexualidad, pero aparentemente de fornicación. Y yo le dije, mejor que no participes y si en este caso se supone que tú vas a ayudar a alguien, pero no estás consagrado, entonces mejor acomoda tu vida y luego puedes ayudar a los demás si es que eso es lo que deseas. Pero ese es el punto que tiene la iglesia, se menosprecia, bueno, está fornicando, pero es con una mujer, no hay problema, aquel que es homosexual, ese sí tiene problemas, lamentablemente. Entonces consagrarnos, orar por esas personas también. Y lo otro es, como dijo Gerardo, todo lo que hemos dado aquí. Comprender la situación actual, comprender las evidencias tanto científicas como bíblicas, comprender que hay redención para estas personas, prepararnos también para hacerles ayuda, prepararnos ya sea en oración, ya sea en ayuno y ya sea también en estudio de las escrituras y en estudio de materiales extras. Prepararnos en ese aspecto, ¿sí? Para poder presentar defensa ante nuestro Dios, en este caso como consejero, alguna de los tips que tiene que tener el consejero o el líder que vaya a ayudar a una persona homosexual. Un momentito para compartir acá. Igual ya los dimos. Son manejar las 4 etapas de la consejería, que son la clarificación, formulación, intervención y terminación, ¿sí? Esto es para poder, como decía Isras, dar con la raíz, el origen del problema.
Tenemos unos minutitos para que quien quiera dar un aporte extra antes de culminar. Recordemos que hasta hoy nos vemos por este medio. Y ya nos invitan a ustedes a otras conferencias o algo así. Ya ingresamos con ustedes. Estamos abiertos para ustedes, para lo que necesiten. Como dijo Arley, aproximadamente a final de mes le estamos mandando ya el manual ya corregido, escrito, pasado a limpio, con todas las referencias bibliográficas que necesiten. Entonces, si alguien más quiere aportar algo antes de despedirnos en oración. Sí, buenas. Gracias por la apertura que nos da. Disculpe, el otro hermano creyó. Bueno, era para reforzar lo que acabó de manifestar el hermano que antecedió en la palabra. Sí, muy importante tener en cuenta ese orden que usted nos presentó en la conferencia pasada, porque de pronto, si no tenemos mucha experiencia en manejar estos asuntos, vamos a querer ir más bien a la parte final, ¿no? Tratar de querer cambiar a la persona que está buscando ayuda. Entonces, muy importante es primero entender, porque en base a los puntos que usted nos puso también sobre los posibles factores, podemos llamar, que pueden haber influido en la persona para que se dé esta situación. Entonces, de mi punto de vista es que debemos de tener muy en cuenta el orden que usted nos ha puesto, porque eso se debería de respetar en cierta forma, ¿no? Porque primero debemos de saber cuáles son, ¿no? Porque a veces son los motivos de muchos años en el pasado, cuando eran muy jóvenes, estas personas fueron afectados. Entonces, si no entendemos esa parte, le voy a citar un ejemplo, no es de este tema en sí, pero ¿por qué algunos jóvenes también? Y esto dicho por un predicador, ¿no? Un ejemplo de que un joven que era bien indisciplinado, él cuando iba a los campamentos, que como decimos comúnmente era el más relajoso. Y entonces incluso hubo un momento en que le advirtieron que ya no lo llevaran a ese joven. Uno de los líderes dijo que ya no lo lleve. Pero este predicador decía que él no le tomó mucho en cuenta y lo llevó. Entonces resulta que ya cuando estaba en el campamento y efectivamente él empezó a portarse mal y ellos tenían un reglamento que decía ya cometiendo 3, 4 faltas creo que eran, y ya debían de expulsar del campamento a cualquier joven que haya cometido esas infracciones. Entonces, y le llevaron esa novedad ya cuando ese chico había hecho ese tipo de indisciplina. Entonces, como era de noche, no lo expulsó, pero justamente en más de noche él todavía no se conformó, sino que siguió haciendo más problemas. Y ahí dice que él se levantó a ver qué pasaba. Entonces él dice que ya estaba con la maleta lista para irse porque él sabía que entonces él más bien se adelantó. Pero ¿qué hizo este predicador que comentaba esa experiencia de que él en vez de expulsarlo, le trató amablemente? Entonces dice que el joven reaccionó de una manera muy diferente. Él se puso a llorar porque él dijo que lo apreciaba, lo quería y que no le iba a expulsar. Y entonces él lo dejó y lo que hizo más bien es que a él le nombró como el chico que controlara la disciplina. Miren la forma, o sea, ahí viene la sabiduría, ¿no? Por eso para uno poder ser como el guía, el que va a orientar a esta persona, primero, como también han dicho varios hermanos, primero debemos estar preparados espiritualmente, pedir a Dios para que Él sea el que nos oriente. Mire, que una actitud como esa, porque, bueno, resumiendo, a la final este joven se terminó ese campamento y luego, años después, él ya se convirtió a Cristo y luego también está ya, según lo que él manifestaba, que estaba siendo un predicador también. Mire, la actitud de un buen siervo puede cambiar totalmente, porque si hubiera expulsado, ¿qué hubiera sido ese muchacho? Se iba simplemente y no hubiera tomado el camino que tomó luego. Después, por eso la actitud de uno debe ser de una manera muy pensada, calmada, para no tomar una decisión así, digamos, muy estricto, ¿no?
es lo que yo podía aportar, hermano, porque tenemos que considerar tener muy en cuenta estos puntos para ir primero descubriendo dónde están los motivos, las causas, para luego poder ir orientando a esta persona. Muchas gracias por permitirme participar. A usted, hermano Pedro. Isra. En lo que dijo el hermanito Pedro me recordó a Jesús cuando estaba la mujer adúltera, y la mujer adúltera yo creo que ya estaba compungida, ya estaba triste, ya sabía que estaba mal. Jesús, en lugar de decirle, eres una adúltera, te vas a ir al infierno o algo semejante, más bien pues prácticamente la cuida, ¿no? Pero no significa que consiente su pecado, porque al final le dice, vete y no vuelvas a pecar. Entonces creo que ese sería el proceder con las personas homosexuales, que entenderíamos que la mayoría sí cree en Dios, ¿no? Entonces, igual no entiendo muy bien qué pasó ahí, pero porque Jesús guarda silencio, se siente a escribir y todo eso, y aún así fue lo más calmado, como dijo el hermano, y estuvo no contra necesariamente esa persona, sino al lado de esa persona, y finalmente contra sí del pecado. Gracias, Isra. ¿Alguien más? Bueno, vamos a pedirle al hermano Gerardo a que ore para culminar. De antemano, nuevamente les agradecemos a todos por su participación y esperamos en Dios volverlos a ver en algún momento de manera presencial y conocernos los que no nos conocemos en físico todavía. Bendiciones, hermano Gerardo, por favor. Dele. Vamos a orar, agradeciéndole a Dios por este tiempo que nos ha dado y que podamos ser útiles para Él, ¿cierto? Que podamos, así como en algún momento alguien fue instrumento de Dios para traernos a nosotros, que también nosotros podamos ser instrumentos para alcanzar a otros, ¿sí? Oremos, por favor, hermanos. Amado Dios, papito bueno, papito lindo, le damos infinitas gracias, mi Dios, por las oportunidades que nos da, Padre. Queremos, mi Dios, demostrarle, Padre, cuán agradecido estamos, mi Dios, por todo lo que usted ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que confiamos que va a seguir haciendo en nuestras vidas, Padre. Estamos realmente contentos, mi Dios, por cómo usted viene obrando en cada uno de nosotros, Padre. Aún no somos lo que deberíamos ser, Padre, pero vemos su mano poderosa, mi Dios, en nuestras vidas. Y queremos, Padre, por sobre todas las cosas, serle útil, mi Dios. Queremos, Padre, ser esos buenos instrumentos suyos, mi Dios, para, para alcanzar, mi Dios, aquellas personas, Padre, que lamentablemente, mi Dios, se encuentran alejadas de usted, Padre. El tema que hemos estado viendo durante todo este tiempo, mi Dios, es un tema posiblemente de los más complejos, Padre. Realmente no hemos estado, mi Dios, durante mucho tiempo realmente preparados, Padre. Gracias, mi Dios, por ser usted, mi Dios, quien nos ha hablado durante todo ese tiempo. Gracias por sus instrumentos, mi Dios. Papito bueno, le pedimos, Padre, que ese no sea el final, sino que más bien sea el inicio, mi Dios, el despertar, Padre, a esa misericordia con la cual usted quiere que tratemos a todos los seres humanos, mi Dios. Así usted nos ha tratado, Padre.